Cada vez que un automóvil arranca, ocurre algo que en realidad no debería ser posible. Una pequeña explosión controlada, repetida miles de veces por minuto, dentro de un espacio apenas más grande que un vaso de agua, genera suficiente fuerza para mover una tonelada de metal a 100 kilómetros por hora. No hay magia en eso, hay física. Y la física, cuando se mira de cerca, es más extraña y más elegante de lo que cualquier truco podría ser. Vivimos rodeados de motores de combustión interna. Están en los autos, en los camiones, en los barcos, en los generadores, en las motocicletas. Desde hace más de un siglo han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, la mayoría de las personas que los usan a diario no tienen idea de lo que ocurre dentro. Y la razón de eso no es la ignorancia. Es que el funcionamiento de un motor es profundamente contraintuitivo cuando se lo ve por primera vez. La idea central parece simple: quemar combustible para producir movimiento. Pero esa descripción esconde un proceso que involucra termodinámica, mecánica de fluidos, combustión química y sincronización de precisión. Todo ocurriendo al mismo tiempo, coordinado al milisegundo, dentro de un bloque de metal que cabe en el maletero de un auto. El motor no quema gasolina para moverse. Lo que hace es convertir energía química en energía térmica y energía térmica en energía mecánica. Cada paso tiene sus propias leyes, sus propias pérdidas, sus propios límites. Para entender cómo funciona realmente, hay que empezar por el problema que intenta resolver. El combustible, la gasolina, el diésel, el gas, almacena energía en los enlaces químicos de sus moléculas. Cuando esas moléculas se rompen al entrar en contacto con oxígeno a alta temperatura, liberan esa energía en forma de calor. El calor expande los gases. La expansión de los gases ejerce presión. Y la presión, correctamente dirigida, puede empujar algo. El desafío de la ingeniería no es crear calor. El fuego lleva miles de años haciendo eso. El desafío es capturar ese calor y convertirlo en movimiento rotatorio continuo y controlado. Eso es exactamente lo que resuelve el motor de combustión interna. Desde afuera, un motor parece un bloque monolítico de metal. Tiene tuberías, cables, una tapa, tornillos. No parece que nada se mueva, pero adentro, a 3.000 o 4.000 revoluciones por minuto, hay un sistema mecánico de precisión funcionando sin pausa. Para comprenderlo, hay que descomponerlo en sus partes fundamentales. El corazón del motor es el cilindro. Un cilindro es simplemente un tubo cerrado en uno de sus extremos. Dentro de ese tubo se desliza el pistón, una pieza metálica que puede moverse hacia arriba y hacia abajo con prácticamente cero holgura. La parte superior del cilindro, el espacio entre la cabeza del cilindro y el pistón en su punto más alto, se llama cámara de combustión. Es ahí donde ocurre todo. El pistón está conectado, a través de una biela, al cigüeñal. El cigüeñal es una pieza con geometría excéntrica. No es un eje recto, sino uno con codos. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, empuja la biela, que a su vez hace girar el cigüeñal. El movimiento rectilíneo del pistón se convierte en movimiento rotatorio del cigüeñal. Esa rotación es la que finalmente llega a las ruedas. Pero para que el pistón pueda bajar con fuerza, primero tiene que haber una combustión. Y para que haya combustión, necesita una mezcla precisa de combustible y aire. Ahí entran las válvulas. En la parte superior del cilindro hay dos tipos de válvulas: válvulas de admisión y válvulas de escape. Las de admisión permiten que entre la mezcla de aire y combustible. Las de escape permiten que salgan los gases quemados. Estas válvulas se abren y se cierran con una sincronización exacta, controlada por el árbol de levas, otra pieza giratoria conectada al cigüeñal a través de una cadena o correa. El proceso completo se divide en 4 etapas, y esas 4 etapas son la razón por la que este tipo de motor se llama de 4 tiempos. Cada una de ellas ocurre durante un recorrido del pistón: 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, y luego el ciclo se repite. En el primer tiempo, el pistón baja desde su punto más alto. La válvula de admisión está abierta. A medida que el pistón desciende, crea un vacío parcial en la cámara, y la mezcla de aire y combustible, en motores de gasolina, ya nebulizada por el inyector, entra por esa diferencia de presión. Es la misma razón por la que al abrir una jeringa vacía, el fluido entra. La presión del exterior empuja hacia donde hay menos presión. En el segundo tiempo, ambas válvulas se cierran. El pistón sube. La mezcla queda atrapada en un espacio que se va reduciendo. La presión aumenta, la temperatura también. La mezcla se calienta antes de que ocurra la ignición,
lo que hace que la combustión sea más eficiente. En un motor de gasolina, la relación de compresión, el volumen máximo dividido entre el volumen mínimo de la cámara, está típicamente entre 8 y 13 a 1. En un motor diésel, puede superar 20 a 1. Aquí aparece una diferencia fundamental entre los dos tipos de motores más comunes. En un motor de gasolina, una bujía genera una chispa eléctrica en el momento preciso para encender la mezcla. En un motor diésel, no hay bujía. La compresión es tan alta que la temperatura del aire comprimido supera los 700 grados centígrados. Y cuando el combustible se inyecta directamente en esa masa de aire caliente, se inflama por sí solo. Dos principios distintos para resolver el mismo problema. En el tercer tiempo ocurre la única etapa que produce trabajo real. Los tres anteriores y el siguiente son pasos necesarios, pero ninguno entrega energía al sistema. Todos la consumen. En el tercer tiempo, la mezcla se enciende. La combustión no es una explosión en el sentido de una detonación violenta e incontrolada. Es una quema rápida y progresiva, un frente de llama que se expande desde el punto de ignición hacia el resto de la cámara. Esa expansión eleva la temperatura y la presión de los gases de manera abrupta. Y esa presión, que puede alcanzar varios millones de pascales en el pico, empuja el pistón hacia abajo con fuerza. El pistón empuja la biela empuja el cigüeñal. El cigüeñal gira. En el cuarto tiempo, el pistón vuelve a subir. La válvula de escape se abre. Los gases quemados, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, restos de hidrocarburos no quemados, son expulsados hacia el sistema de escape. Y cuando el pistón llega al punto más alto, el ciclo comienza de nuevo. En un motor de 4 cilindros, estos 4 tiempos ocurren de manera escalonada. Cuando un cilindro está en la fase de expansión, otro está admitiendo, otro comprimiendo, otro expulsando. Esta coordinación es la que garantiza que el cigüeñal reciba impulsos de potencia de manera continua y relativamente suave. Pero hay algo más que ocurre en este proceso que rara vez se menciona y que cambia la comprensión del motor por completo. La energía química del combustible no se convierte directamente en movimiento. Primero, se convierte en calor. Y aquí está el problema central de todo motor de combustión. El calor no puede convertirse completamente en trabajo mecánico. Esto no es un defecto de diseño, es una ley de la física. El segundo principio de la termodinámica establece que en cualquier ciclo de conversión de calor en trabajo, una parte de ese calor debe transferirse a un depósito frío, es decir, necesariamente se pierde calor. En un motor de automóvil convencional, entre el 60 y el 70% de la energía del combustible se libera como calor que no se convierte en movimiento. Sale por el sistema de refrigeración, por el escape, por la radiación del bloque metálico. Esto significa que un motor de combustión interna típico tiene una eficiencia térmica de entre el 25 y el 40%. Los motores diésel tienden a ser más eficientes que los de gasolina, en parte porque su mayor relación de compresión les permite aprovechar mejor el calor generado. Los motores de competición con diseños altamente optimizados pueden superar el 40%, aunque en condiciones de funcionamiento muy específicas. Aquí entra otra capa de complejidad que el ojo no puede ver. El aire que entra al motor no es solo el gas que respiramos, es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y trazas de otros gases. La reacción química que ocurre en la cámara de combustión involucra principalmente al oxígeno. Para que la gasolina se queme completamente, la relación entre la masa de aire y la masa de combustible debe ser aproximadamente 14,7 a 1. Esta es la razón estequiométrica, la proporción exacta en la que todo el oxígeno disponible reacciona con todo el combustible disponible. Si hay demasiado combustible en relación al aire, la mezcla es rica. No todo el combustible se quema, y los gases de escape contienen hidrocarburos sin reaccionar. Si hay demasiado aire, la mezcla es pobre. La combustión es más fría, puede ser inestable, y en casos extremos puede dañar los componentes del motor. La electrónica moderna ajusta continuamente la cantidad de combustible inyectado para mantener esta proporción en condiciones variables de carga y velocidad. Existen también fenómenos no deseados que los ingenieros luchan constantemente por controlar. Uno de los más conocidos es el golpeteo o detonación. Ocurre cuando parte de la mezcla se inflama espontáneamente antes de que llegue el frente de llama normal, proveniente de la bujía. Esto crea dos frentes de presión que colisionan dentro de la cámara, generando un ruido característico y, en casos severos, daño mecánico.
La resistencia de una gasolina a este fenómeno es lo que mide el número de octanaje. Otro fenómeno importante es el de los gases de combustión residuales. No toda la mezcla quemada sale durante el tiempo de escape. Una pequeña fracción queda en la cámara y se mezcla con la nueva carga de combustible y aire. Esta fracción residual afecta la temperatura de la mezcla, su composición química y, por lo tanto, el comportamiento de la siguiente combustión. Los ingenieros la controlan con la geometría de las válvulas y el diseño de la cámara. El motor moderno no es solo un dispositivo mecánico, es un sistema de control en tiempo real, con sensores que miden presión, temperatura, posición del cigüeñal y composición de los gases de escape, y una unidad electrónica que ajusta decenas de parámetros por segundo. Uno de los errores más comunes sobre cómo funciona un motor es creer que la gasolina explota dentro del cilindro. La palabra explosión evoca una detonación violenta, un evento incontrolado. Pero en un motor bien calibrado, lo que ocurre es una combustión controlada y progresiva. El frente de llama se propaga a una velocidad de entre 10 y 40 metros por segundo, ajustada por el diseño de la cámara y las condiciones de operación. La presión sube de manera ordenada. Si hubiera una verdadera detonación, el motor se destruiría en segundos. Otro error frecuente es pensar que más potencia siempre significa más velocidad del motor. La potencia es el producto de torque multiplicado por velocidad angular. Un motor puede generar mucho torque a bajas revoluciones, lo cual es útil para mover cargas pesadas o generar poca fuerza, pero a muy alta velocidad. Un motor diésel de camión y un motor de moto deportiva pueden tener potencias similares, pero funcionan de maneras completamente distintas. A lo largo del siglo y medio de historia del motor de combustión interna, su diseño ha evolucionado de maneras que hubieran sido inimaginables para los primeros ingenieros que lo concibieron. Los primeros motores no tenían más que uno o dos cilindros, funcionaban a pocas decenas de revoluciones por minuto y su eficiencia rondaba el 10%. Hoy, los sistemas de inyección directa de alta presión, los turbocompresores de geometría variable, la distribución variable de válvulas, la gestión electrónica del encendido y la recirculación de gases de escape han transformado el motor en un dispositivo de alta precisión. El turbocompresor merece especial atención porque representa una solución elegante a uno de los grandes despilfarros del motor clásico: la energía de los gases de escape. En un motor sin turbo, esos gases salen al sistema de escape y su energía cinética y térmica se pierde. El turbocompresor usa esa energía para hacer girar una turbina, que a su vez comprime el aire de admisión antes de que entre al cilindro. Más aire comprimido significa más oxígeno disponible, lo que permite quemar más combustible y generar más potencia sin aumentar el tamaño del motor. Es energía que ya existía y que antes se desperdiciaba. La inyección directa de combustible es otra mejora significativa. En los motores antiguos, el combustible se mezclaba con el aire antes de entrar al cilindro. En los motores modernos de inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, a presiones que pueden superar los 200 bares. Esto permite un control más preciso de la cantidad y el momento de la inyección, una mejor atomización del combustible y, en consecuencia, una combustión más completa y eficiente. La distribución variable de válvulas, implementada bajo distintos nombres por distintos fabricantes, permite que el árbol de levas cambie el momento y la duración en que las válvulas se abren y se cierran, dependiendo de la velocidad y la carga del motor. A bajas revoluciones, un perfil de válvula es más eficiente. A altas revoluciones, otro perfil diferente permite un mejor llenado del cilindro. Antes, el árbol de levas era fijo. El motor funcionaba bien en un rango estrecho y aceptablemente en el resto. Con distribución variable se pueden optimizar distintos regímenes de funcionamiento. Y aún con todas estas mejoras acumuladas durante décadas, el motor de combustión interna sigue atado a sus límites físicos fundamentales. El segundo principio de la termodinámica no negocia. El calor producido por la combustión siempre excederá el trabajo mecánico obtenido. Las piezas en movimiento generan fricción, y la fricción consume energía. El sistema de refrigeración necesita energía para funcionar. El alternador que carga la batería consume parte de la potencia del motor. En condiciones reales, la eficiencia efectiva al mover un automóvil en tráfico urbano puede ser incluso menor que la eficiencia indicada en los tests de laboratorio. Los materiales también imponen límites.
El aluminio, el acero, las aleaciones de titanio, los recubrimientos cerámicos, cada avance en materiales ha permitido usar temperaturas de trabajo más altas, aumentando la eficiencia. Pero hay temperaturas que ningún material puede sostener de manera indefinida. Las cámaras de combustión de los motores de alta performance trabajan en condiciones que desafían continuamente la resistencia de los materiales que las forman. Hay algo profundo en la forma en que un motor de combustión interna revela el mundo que lo rodea. Este dispositivo, compacto, ruidoso, imperfecto, ha sido el motor del siglo XX en el sentido más literal. Ha permitido mover mercancías, personas e ideas a una escala que la historia no había visto. Y lo ha hecho a un costo termodinámico real. Calor disipado al ambiente, gases emitidos a la atmósfera, energía química extraída de la Tierra durante millones de años, liberada en décadas. Lo que ocurre dentro de un cilindro cada vez que un pistón desciende empujado por la presión de la combustión es, en esencia, una conversación entre la energía almacenada en el pasado geológico del planeta y las leyes de la física que gobiernan el universo. Cada encendido es un intercambio. El motor toma calor, entrega movimiento y devuelve al mundo el resto en forma de temperatura y gases. No es eficiente, pero durante más de un siglo ha sido suficiente. Y quizás la lección más profunda que deja mirar un motor desde adentro no es técnica, es filosófica. Cada sistema que parece simple desde afuera esconde, cuando se lo examina de cerca, una arquitectura de soluciones a problemas que en su momento parecieron insolubles. La complejidad no es un defecto de diseño, es la firma de la inteligencia aplicada a los límites reales del mundo físico. La próxima vez que un motor arranque, habrá algo distinto en ese sonido. Ya no será el ruido sordo de una máquina. Será el ritmo de 4 tiempos repitiéndose miles de veces por minuto, comprimiendo, quemando, expandiendo, expulsando. Termodinámica en acción. Física hecha movimiento. Si este recorrido por el interior de un motor cambió la forma en que ves una máquina que quizás tienes frente a ti cada día, entonces ya sabes lo que hace este canal. Tomar lo que parece ordinario y abrirlo hasta encontrar la física, la química y la ingeniería que lo sostienen. Si quieres seguir viendo el mundo desde adentro, suscríbete a Cómo Funciona Todo y deja tu like. Es la señal de que vale la pena seguir desarmando el mundo pieza por pieza.